Desapegarse sin anestesia, Walter Rizzo. Lección 8. La debilidad por el placer, primera puerta. El placer es como ciertas sustancias medicinales. Para obtener constantemente los mismos efectos hay que doblar la dosis, y la última conlleva la muerte o el embrutecimiento. Balzac. El proceso del apego al placer, versión rápida y versión lenta. La primera vez que experimentamos una intensa sensación placentera, la mayoría de nosotros mostramos el mismo patrón de respuesta. Quisiéramos detener el tiempo y estirar el goce al máximo. La mente no se resigna fácilmente a la pérdida, y mientras disfruta se dice a sí misma, que dure, que no se termine. Y cuando el evento inevitablemente finaliza, creamos una imagen de lo sucedido para adherirnos a una esperanza teñida de nostalgia. Quisiera repetir. La ilusión que nos embarga pretende convertir lo efímero en eterno y que el placer siempre esté disponible. A veces la experiencia placentera es de tal magnitud que con una sesión es suficiente. ¿Nunca te ha pasado? Conociste a alguien, te enredaste en menos de lo que canta un gallo y allí te quedaste anclado hasta los huesos. Lo sorprendente es que al cabo de los años aún puedes describir cada detalle y cada situación de aquel enredo, como si todo hubiera ocurrido hace unos minutos. Apego incrustado a fuego, en unas cuantas horas o en una noche, y, sobre todo, resistente al olvido. Este condicionamiento primario y básico tiene la fuerza de un huracán grado 5. Veamos un caso. Un joven que había ganado un premio de literatura en el colegio cuando era niño, tuvo este anclaje emocional. Apenas tenía 13 años cuando leyó el cuento ganador ante un salón repleto de personas y recibió un estruendoso y masivo aplauso del auditorio. Incluso algunos gritaron, como ocurre al finalizar un concierto, ¡bravo, bravo! La algarabía de aquella gente le taladró el cerebro, condicionándolo de por vida. En una cita describió así lo sucedido: sentí que flotaba, que era un ser especial, un pequeño genio. Me desplacé a otro mundo. Había probado una de las drogas más adictivas y aplastantes, la aprobación social. No necesitó cantidades extras ni refuerzos esporádicos. Una sola exposición fue suficiente para querer repetir y mantener el efecto de sentirse especial y admirado por los demás. Ya adulto, siendo un periodista destacado, la necesidad de escribir una gran novela y ser reconocido por otros escritores se convirtió en obsesión y motivo de consulta. Estaba atrapado en un juego mental altamente nocivo. La ansiedad por el éxito le quitaba creatividad e inventiva, lo cual afectaba la calidad de sus escritos, lo que a su vez incrementaba su ansiedad paralizadora. Se sentía un fracasado y las sesiones de terapia, aunque lo tranquilizaron un poco, no le sirvieron de mucho. Necesitaba llevar a cabo una revolución interior de la que no era capaz. Todavía intenta escribir algo grandioso y excepcional. Todavía añora repetir aquella experiencia extraordinaria que ocurrió hace 30 años y lo transportó a las alturas. He tratado con artistas que matarían por los aplausos del público y he conocido a otros que son capaces de actuar con la misma pasión y entrega, se trate de 1 o de 1000 asistentes. Lo que mueve a estos últimos es el regocijo de una buena interpretación per se y no el visto bueno que llega de afuera. No es fácil alcanzar este punto de independencia, pero vale la pena intentarlo. El apego al placer también puede producirse en pequeñas dosis sucesivas, que luego se agrandan a medida que el tiempo pasa, versión lenta. Pruebas algo que te gusta, y así no se te mueva el alma, la sensación positiva queda latente hasta sumarse a la próxima experiencia. A la segunda vez te gusta el doble, a la tercera se multiplica por 3, y así sucesivamente. A las pocas semanas ya es una progresión geométrica imparable, el placer se eleva a la enésima potencia y ya no puedes prescindir de él. Una vez más,
La mente subyugada y embelesada empieza a suplicarte en voz baja, repitamos, por favor. La inmadurez emocional como vulnerabilidad al apego. Detrás del apego se esconde un esquema de inmadurez emocional que hace a las personas más susceptibles al placer y muy poco tolerantes al dolor. Recuerdo una paciente con este perfil que apenas podía hacerle frente a la vida. Su resistencia a la incomodidad era mínima y cuando tenía hambre, sueño o cualquier otra necesidad biológica o psicológica, le atacaba el mal humor. La carencia desorganizaba su repertorio y la volvía incapaz de lidiar con cualquier problema, por más simple que fuera. Además, era altamente susceptible a crear adicciones, porque el disfrute la dominaba y no era capaz de renunciar a él. La vulnerabilidad era de doble vía, o quedaba enganchada a cada situación placentera o entraba en crisis cuando las cosas no ocurrían como esperaba. Su existencia era un sufrimiento continuo, porque hiciera lo que hiciera, la realidad no se acoplaba a sus exigencias. En su cuerpo de mujer adulta habitaba una niña egocéntrica que se negaba a crecer, y con una tolerancia a la frustración extremadamente baja. Solo al cabo de varios meses de terapia empezó a modificar el patrón de inmadurez y la creencia de que la vida era una prolongación de su ser. En una cita me dijo, como una expiación, qué duro es crecer. ¿Cómo saber si alguien es emocionalmente inmaduro? Los investigadores coinciden en algunos puntos. Si eres una persona que no ha madurado lo suficiente, infantilismo cognitivo, cumplirás con la mayoría de las siguientes características. Bajo umbral para el dolor. No soportarás la incomodidad, provenga de donde provenga. El menor sufrimiento será una pesadilla y harás cualquier cosa para evitar el dolor físico o psicológico. Búsqueda exagerada de sensaciones. Tu actitud será la de un devorador de emociones. Nada te será suficiente y te comportarás como un adicto a la novedad y a la estimulación. Baja tolerancia a la frustración. Si las cosas no son como te gustaría que fueran, te dará ira y harás pataletas, sofisticadas o disimuladas, pero pataletas al fin. Afrontamiento dirigido a las emociones. Cuando tengas un problema te preocuparás más por aliviar el malestar que sientes que por resolver la cuestión en sí, lo que perpetuará los problemas porque quedarán inconclusos y sin solucionar. Poca introspección. Tendrás dificultades para observarte a ti mismo, lo cual hará que poseas un autoconocimiento pobre. Ilusión de permanencia. Mantendrás y defenderás la creencia irracional de que el mundo es estático y poco cambiante. Tu mente no estará preparada para la pérdida. Elevada impulsividad. Tu autocontrol será deficiente y los estímulos tendrán un gran poder sobre tu conducta. Te faltará actitud reflexiva. Es probable que actúes y luego pienses. Madurar implica ver lo que es y quitarse el velo del autoengaño sin anestesia. Cuando el príncipe Siddhartha descubrió que existían la vejez, la muerte y la enfermedad, despertó a una cruda realidad. Maduró emocionalmente por la fuerza y gracias al realismo más descarnado. Su padre y el séquito que lo rodeaba le habían hecho creer que todo era hermoso, cómodo y eterno para mantenerle a salvo del sufrimiento natural que acompaña la experiencia de vivir. Posteriormente, la dolorosa verdad lo convirtió en Buda. El trasfondo último de todo apego, la ilusión de permanencia. Khalil Gibran, en un elogio a la inestabilidad, escribía: el género humano es como un poema escrito en la superficie de un arroyo. Todo pasa, todo transcurre, no importa las objeciones que tengas ni las rabietas que hagas. Habitamos la incertidumbre y tenemos que improvisar para sobrevivir. Somos seres móviles tratando de adaptarse a escenarios abiertos que nunca se resuelven definitivamente. No niego la importancia de la planeación, sino que debemos ser flexibles y no pegarnos ciegamente a nada.
Visto así, la existencia asusta. Un refrán popular afirma, a manera de consuelo, una de las ventajas de la impermanencia y la mutación constante de las cosas, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Impermanencia de todas las cosas, el amor, el poder, la vida, el sufrimiento, la belleza, la fama, el tiempo, la tecnología, los amigos, la espiritualidad, la manera de pensar, la salud, la familia, los hijos, el trabajo, y así hasta el infinito. Una paciente vino a mi consulta porque había sido una actriz de cine muy conocida en su juventud y ahora se sentía pasada de moda. Yo llamo a esto el síndrome de la actriz o el actor en decadencia, el cual podría extenderse a cualquier otra profesión, Ville. Deportista, administrador, político, etc. La nostalgia y decepción se mezclan. Fui muy bueno en lo que hacía, la gente me respetaba, no sé qué pasó. Nos cuesta asimilar serenamente lo que fue y ya no es. Mi paciente, como si fuera una Greta Garbo en el exilio, se sentaba horas a verse a sí misma en las películas en las que había participado. Evocar aquellos tiempos de gloria le producía daño y aún así persistía en ello como un ritual depresivo. Después de varias citas aceptó lo evidente, halló un tiempo para cada cosa y el de ella había pasado. A su edad se había convertido en un ícono y un referente de cierto tipo de cine, pero ya estaba fuera del mundo de la producción y el estrellato. Si las cosas se presentan de este modo es más saludable reconocer los hechos y entregarse a la realidad. Se est fini, y a elaborar el duelo. Una vez que mi paciente logró incorporar estos cambios empezó a disfrutar de sus hijos, sus nietos y la gente que la rodeaba. A veces la reconocían por la calle y la saludaban con respeto y admiración. Mi paciente tenía 87 años. La ilusión de permanencia o impermanencia, anicca, en Pali, es quizás el factor principal que nos impide abdicar sanamente de los apegos. Aceptar la impermanencia te permite decir, se acabó o se fue, sin tratar de recuperar lo irrecuperable. Es hacerle el duelo al placer, cuando el goce se desvanece o concluye, es la sabiduría de la extinción. ¿Cuántas veces has querido traer de regreso lo que ya no vendrá? ¿Cuántas veces te has quedado en lo que podría haber sido y no fue, en vez de aceptar la pérdida? No existen puntos medios para un desapego bien procesado, hay que dejarlo ir, dejarlo morir. Creo que todos hemos buscado alguna vez en el aire, de manera automática, el icono deshacer que tienen las computadoras para tener otra oportunidad. El Sutra del Diamante nos enseña la siguiente idea del espejismo de la permanencia. Así debéis considerar todo lo de este mundo efímero. Una estrella al amanecer, una burbuja en un arroyo, un relámpago en una nube de verano. Una llama vacilante, una sombra y un sueño. La práctica del desapego, como vencer la creencia de un placer eterno e inagotable. 1. Constatar que nada es permanente. La impermanencia budista, filosófica y psicológica sostienen que todo está en constante transformación, así lo percibamos igual e inmutable por nuestros sentidos. La premisa es como sigue, en el trasfondo de las cosas, la modificación nunca cesa. Dirás que esto ya lo sabías y que no es novedad, sin embargo, pregúntate si esta concepción ha penetrado en tus esquemas más profundos, como lo ha hecho, por ejemplo, la ley de la aceleración de la gravedad. Tú no pretendes caminar en el aire porque ya sabes que te aplastarás contra el suelo si lo intentas, cada golpe que te has dado en la vida te lo ha hecho comprender. No necesitas cursos especiales ni explicaciones detalladas porque ya está incorporado a tu base de datos. Te has dado cuenta, ya lo conoces, lo tienes presente, forma parte de ti, como respirar o hablar. Pues de eso se trata,
de automatizar el principio de impermanencia y hacerlo tuyo, desbaratar toda ilusión de inmovilización. Abre en tu mente una carpeta amarilla que diga, nada es para siempre, así el mito se resista. Instálalo. En nuestra realidad más próxima podemos manipular aspectos superficiales que son estables, pero en lo más recóndito, en la estructura misma de la materia, la existencia es un caldo cuántico cambiante e inestable. Como ya dije antes, los budistas llaman ignorancia o engaño a la incapacidad de comprender que todo está en perpetuo cambio y que, por lo tanto, la existencia nunca será la misma. Aplicarlo a nuestras vidas es el comienzo del desapego y dejar de ir a ciegas. Dos ilustres eruditos y un maestro espiritual descansaban en un bello paraje, debajo de un frondoso árbol que les daba sombra y frescor. Los dos letrados comenzaron a discutir sobre cómo se llevó a cabo la creación y cuánto podría haber tardado Dios en hacerla. Uno de ellos afirmaba que había tardado unos pocos días y el otro decía que varios años. A uno le parecía que la obra había quedado mal terminada y el otro sostenía que era perfecta. El maestro permanecía en silencio observando detalladamente el paisaje y todo lo que ocurría a su alrededor. Al verlo tan callado, le preguntaron su opinión. El maestro respondió: estaba mirando cómo se mueven las hojas de los árboles, lo saltarín que es aquel ratón que se desplaza por la pradera, el vuelo acompasado de los pájaros, las hormigas que trabajan sin descanso en ese enorme hormiguero, aquellas flores. Solo miraba. Uno de los hombres le preguntó: ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? El maestro guardó silencio por unos instantes y luego dijo: la creación no se ha terminado aún, se está llevando a cabo en este instante. 2. Viajar sin moverse. La máxima es como sigue: no importa lo que hagas y el empeño que pongas en ello, no podrás retener algo que está destinado a desaparecer. ¿Para qué aferrarte entonces? Tienes que adaptarte. Si quieres tener una vida saludable, no hay otra opción. Disfruta lo que sea, pero sin apegarte. Te dejaron de amar. Te queda el duelo para salir rápido del enredo. Que ya no eres el mejor. Al fin podrás dormir tranquilo. Dejaste de ser bello o bella. Que vivan los feos. ¿El orgasmo dura poco? Aprende a disfrutar de la fantasía y el erotismo. ¿Has perdido aprobación social? Mejorará tu narcisismo. ¿Antes eras casi un santo? Bienvenido al mundo de los normales. ¿Te cortaron la cuenta del teléfono móvil? Háblate a ti mismo un rato, a ver qué descubres. ¿Se cayó la red? Acércate a la realidad, mira cómo es y qué se siente. ¿Se acabó la certidumbre y te sientes ansioso? Relájate y acepta lo peor que pueda ocurrir. En lo sustancial, desapegarse es ver las cosas como son y aceptarlas. Esto es lo que hay, todo se transforma y tú también. Puedes ofrecer resistencia o viajar con el cosmos y divertirte. Alguien le preguntó a un maestro budista cuál era el significado de la siguiente frase: la persona que ha alcanzado la iluminación viaja sin necesidad de moverse. Y el maestro respondió: siéntate ante tu ventana cada día y observa cómo cambia constantemente el decorado de tu patio trasero a medida que acompañas a la Tierra en su viaje anual alrededor del Sol. 3. Soñar no es delirar. Esperanza ver sus espejismos. Anhelos o alucinaciones. El realismo marca la pauta: ver lo que es sin anestesia y crudamente te hace más humano y eficiente. Solo estando en contacto directo con lo que ocurre de verdad, con lo que realmente es, podrás resolver un problema o afrontarlo. El engaño o el autoengaño no te sirven, necesitas información veraz para sobrevivir. Las mentiras que nos decimos son una de las tantas formas de evitación que utilizan las mentes confusas y temerosas.
Había un nómada que vivía en una montaña con su esposa y su suegra. Sus padres habían muerto. Un día tuvo que ir al pueblo en busca de provisiones. Llegó al escaparate de una tienda que vendía, entre otras cosas, un espejo y, como nunca viera uno antes, lo miró y vio lo que le pareció que era la imagen de su padre, muerto hacía mucho tiempo. Entró corriendo a la tienda y lo compró para luego ocultarlo en su bolsa, pues creía que era un objeto mágico. Ya en casa, sacaba el espejo cada noche de la bolsa y miraba lo que creía era el rostro de su padre. Su mujer lo observó haciendo eso y empezó a preguntarse qué era lo que le ocultaba, y en una ocasión en que su marido estuvo ausente ocupándose del rebaño, rebuscó en su bolsa hasta que halló el espejo. Al mirarlo vio una hermosa mujer y gritó, «El sinvergüenza de mi marido tiene una amante». Su madre dijo, «A ver, déjame ver. Estoy segura de que la conozco». Recogió el espejo, lo miró y exclamó, «¿Estás tonta? Pero si es el retrato de una vieja bruja. No tienes nada que temer. Imagina lo que quieras, juega con tus fantasías, pero no las confundas con los hechos y con las circunstancias objetivas». En psicología cognitiva, la tendencia a sesgar la información se denomina distorsión cognitiva, una manera de alterar la realidad / verdad a favor de las creencias que poseemos. La intención de fondo es ver lo que nos conviene y construir un mundo irreal que se adapte a nuestros déficits e inseguridades en vez de resolverlos. Mucha gente hipersensible o con muy bajos umbrales al sufrimiento se protege de este modo. ¿Qué prefieres? ¿Conocer la verdad, así no sea maravillosa, o vivir una mentira inventada por tus distorsiones? Ver la realidad sin analgésicos te enseñará a saber si debes persistir en la búsqueda de algo que te interese o retirarte en paz. Perseguir un imposible es absurdo y creer que no hay imposibles es una forma infantil de afrontar la existencia. No digo que te resignes anticipadamente, sino que no te engañes a ti mismo. Entregar las armas puede ser tan reconfortante como ganar la batalla, así los amantes del éxito protesten. El realismo te ayuda a no desgastarte, a no esperar peras del olmo y a no apegarte. Podrías ver el placer como las olas del mar, llegan hasta ti, te acarician y después se las lleva la marejada hasta un nuevo encuentro. Es verdad que puedes correr tras ellas, pero la ola se perderá en el agua que la envuelve y si pretendes atraparla, te ahogarás buscándola. No te pertenece, acéptalo, se ha ido. 4. Erradicar el egocentrismo. No eres tan importante como para que el cosmos gire a tu alrededor. Más bien es al revés. El universo te contiene, así que las cosas no deben ser como te gustaría que fueran, son como son. Esto implica descentrarte, ser uno más entre todos y acabar con los brotes de narcisismo que a veces te surgen. Aceptar que el mundo no gira a tu alrededor es madurez y capacidad adaptativa. Hay que aprender a perder cuando las cosas escapan de tu control. Un hombre que se sentía orgullosísimo del césped de su jardín se encontró un día con que en dicho césped crecía una gran cantidad de una hierba llamada dientes de león. La planta se enredaba entre las flores, era bastante agresiva y crecía sin cesar. Trató por todos los medios de liberarse de ella, pero le fue imposible impedir que se convirtiera en una auténtica plaga. Viendo que nada le daba resultado, escribió al Ministerio de Agricultura refiriendo todos los intentos que había hecho, y concluyó la carta preguntando, ¿qué puedo hacer? Al poco tiempo llegó la respuesta, le sugerimos que aprenda a amar el diente de león. Yo sé que te gusta pensar que todo lo puedes, que no hay límites y que el mundo no es más que una fábula narrativa que cada quien inventa a su gusto. Es evidente que la nueva era ha influido en esto y quizás prefieras vivir entre hadas, avatares y duendes, que entre seres humanos sudorosos y depredadores. Pero considera un segundo lo siguiente,
Vivir cabalgando en el pensamiento mágico quizás te impida descubrir la verdadera magia. Ninguna fantasía supera la realidad si estás dispuesto a observarla y dejas libre tu capacidad de asombro. No habrá duendes ni hadas, pero sí bosques majestuosos y cielos estrellados. No necesitas esconderte en lo ilusorio para obtener emociones fuertes. ¿Has visto un amanecer en los Andes? ¿El deshielo en la Antártida? ¿Un atardecer pescando? ¿Te has parado al pie de una secuoya gigante? ¿Te has internado en el desierto? ¿Has estado en los jardines colgantes de Babilonia? ¿Te mojaste en alguna cascada perdida donde el agua es cristalina? ¿Has estado alguna vez en la mitad de un huracán? ¿Has observado cómo se expulgan los simios? ¿Te has bañado en el Ganges? Te aseguro que es más saludable bajar la arrogancia, dejar de girar alrededor del sol y de vivir en mundos prestados para tomar lo que el universo te regala. ¿Qué se opone al egocentrismo? El descentramiento, compasión y humildad. ¿Que el placer se acabó? Pues habrá otros. ¿Qué tal o cual experiencia no fue como esperabas? Revisa entonces tus expectativas, quizás tus exigencias anden por las nubes o simplemente debas beber de otras fuentes. Ya no te quejes. Si te lamentas pierdes tiempo. Tenlo como un dato importante, las personas que sufren de infantilismo cognitivo se apegan fácilmente a las cosas y sesgan mucho más la información que las personas maduras y realistas. Sufren más, se apegan más. 5. La vida placentera como fuente de bienestar. Bienvenidos los placeres que penetran nuestros sentidos básicos, una buena comida, tener sexo, oír música, ver una película, en fin, el placer de lo mundano y aquello que defendían los epicúreos de la antigüedad, hedonismo. Sin sentir este tipo de placer, mal llamado elemental, es difícil alcanzar un estado de bienestar, y es por eso que las personas reprimidas y encapsuladas se enferman más. Hay que darse gusto, pero hay que hacerlo esquivando los apegos. Si eres un adicto al placer por el placer, no podrás disfrutar una vida hedonista. No disfrutarás nada porque la mente estará más preocupada por la pérdida que por la satisfacción. Cuando entras al apego por la primera puerta, te será muy difícil tener una vida plena y feliz, porque la búsqueda del placer terminará siendo una tortura. Los hedonistas de pura cepa no aceptan el sufrimiento en ninguna de sus formas y rechazan todo tipo de dependencia porque les quita libertad emocional. Cuando era pequeño y comía algunas de las especialidades italianas que hacía mi madre, siempre me sentaba un poco triste a la mesa. Mi baja en el estado de ánimo tenía una preocupación básica y paradójica, se me acabarían las ganas de seguir comiendo una vez me hubiera satisfecho. Un duelo anticipado claramente gastronómico, los ñoquis o la lasaña llegarían a su fin. La vida se veía cruel desde esa perspectiva culinaria. Mi apego a la cocina italiana me impedía disfrutar libremente de lo que comía porque en el fondo de mi corazón quería detener el tiempo para que el placer no se acabara. Sin duda, era un mal hedonista. La próxima parte. Desapegarse sin anestesia, Walter Rizzo. Lección 9. Buscar señales de seguridad, en lugar de resolver los déficits personales, segunda puerta. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.